toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM, para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Felipe Harman lanza alerta por liberación de internos posiblemente contagiados. Con complicidad estatal, los bancos imponen condiciones y estrangulan a los deudores. 3 personas asesinadas a bala en Uribe. Superamos los 3.000 casos de COVID-19. Los muertos ascienden a 131. Manifestaciones por diferentes barrios reclamando ayudas humanitarias. Grave situación de los comerciantes, señala la Cámara. Con mínimo personal reanudaron trabajos en el tramo Chirajara Fundadores. Colombianos rompen la cuarentena en Bogotá para pedir comida o poder trabajar. Suspenden a funcionarios de la alcaldía por investigación en supuestos sobrecostos de mercados en Acacías. Desinfectan vehículos públicos en prevención a propagación de coronavirus. Control político realizará la Cámara de Representantes por situación carcelaria en el país. El alcalde propone que quienes salgan en libertad condicional sean objeto de chequeo y seguimiento médico. Cumplimos con los venezolanos que nos invadieron, pero quedan muchas familias en Carreño. En hotel aislado 10 exinternos que salieron de la cárcel tras cumplir la redención de la pena. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Aprovechan aislamiento para robar ganado en Arauca. Al menos 8 disidentes de las FARC murieron en una operación militar. Polémica en Acacías por prohibición de vehículos procedentes de Villavicencio. Alarma entre personal de guardia por falta de elementos de protección. Mujeres embarazadas, enfermos y quienes hayan cumplido gran parte de la condena saldrán de la cárcel transitoriamente. Acacías y Arauca en la mira del grupo antinarcóticos o anticorrupción de los entes de control. Investigan cómo llegó el coronavirus a la cárcel de Villavicencio. Los alcaldes piden que los procesos se cumplan con el debido proceso. Usan oxigenación extracorpórea para mantener vivos a pacientes de COVID-19. Trump presiona con cerrar el Congreso para nombrar cargos sin supervisión. América rompe barrera de 725.000 contagios en medio de tensiones políticas. Brasil pasa de 1.700 muertos y 28.000 casos con tensiones en el área de salud. Ortega reaparece en televisión tras 34 días y defiende estrategia frente a la pandemia. España registra nuevo repunte de contagios y fallecidos por coronavirus. El G20 suspende deuda de países pobres y el Fondo Monetario pide esfuerzos adicionales. El Club de París aprueba la moratoria de la deuda para los países más pobres. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río. Deportes, Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio, Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias.
En Paratebueno, Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras, Alejandro Parra. En Puerto Gaitán, Sebastián Correa. En Guamal, Jorge Iván Ladino. En Cantarrana, Virginia Cortés. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:05. La liberación de 42 internos que permanecieron en la cárcel de la capital del país y posiblemente contagiados con coronavirus preocupa al alcalde Felipe Harman, que encendió las alertas sanitarias. Estas personas, según el alcalde, compartieron patio con contagiados reseñados en el último reporte y con los 2 fallecidos. Es urgente hacer pruebas masivas de COVID-19 al interior de la cárcel y a los 42 internos que han recobrado su libertad desde el pasado 1 de abril, cuando se tiene el primer antecedente de coronavirus en el centro de reclusión. El mandatario solicitó al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional Penitenciario apoyar a las autoridades de salud de la ciudad para hacer un protocolo de seguimiento epidemiológico a las personas que han recuperado su libertad, disponiendo de los recursos y herramientas necesarias. Recomendó aplicar protocolos rigurosos con el proceso de excarcelación que señala el nuevo decreto. Es urgente hacer rápidamente una base de datos con estas personas, saber si están en la ciudad o dónde se encuentran, apuntó el alcalde. Agregó que al interior de la cárcel hay 30 reclusos que están en aislamiento, pero insistió en la necesidad de trasladarlos al centro del menor infractor en el Yarí, instalaciones que se encuentran en las afueras de la ciudad y cuya decisión está en estudio por parte del Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pese a que el Banco de la República bajó los encajes y se permite mayor facilidad crediticia, es imposible endeudarse. Así conceptuaron quienes tienen deudas pendientes con entidades bancarias, cooperativas y otras entidades financieras, ya que no se está dando las garantías necesarias de protección, como lo dice el gobierno, sino que se procede como lo determinan los bancos. Los abusos se cometen con la complicidad estatal, señalaron los afectados. El alcalde de Uribe, en el sur del Meta, Marcelino Chacón, reportó el asesinato de 3 ciudadanos, hechos registrados en lugares diferentes en zona rural de esa población. En la vereda El Placer fueron muertos a bala 2 ciudadanos y en la Primavera, en comprensión de la inspección de la Julia, fue asesinada por desconocidos una tercera persona. Entre tanto, la Fiscalía inició la coordinación de un programa metodológico con el propósito de establecer las circunstancias como se produjeron los hechos de sangre y por ahora se desconoce las identidades, móviles y autores materiales de los crímenes, dijo al Noticiero del Llano Marcelino Chacón. 7:07. En el Noticiero del Llano, la reflexión del día. ¿Será que uno a cierta edad se vuelve más selectivo para todo? O ya más cansado y con todo lo vivido, elige lo que le queda más cómodo y lo que le da más paz. ¿Será que a una cierta edad los amigos son tal vez menos, pero más sinceros? Nos quedamos con los que nos hacen bien y los más buenos, los que nos ayudan a crecer y se dejan ayudar al mismo tiempo. ¿Será que con los años nos ponen en el camino compañeros de vida que nos enseñan tanto y se forman vínculos fuertes y verdaderos? ¿Será que a cierta edad se empieza a respirar con más calma y al que agrede, lo corremos? Al que miente con maldad, lo ignoramos. Al resentido, lo alejamos. Y buscamos abrazarnos a aquellos que, como nosotros, buscan recorrer el resto del camino en equilibrio emocional, sorteando las batallas y los éxitos que la vida nos depara. Y el trabajo sigue siendo el sustento, pero ya empezamos a soñar con otras cosas que llenen nuestro tiempo. ¿Será que descubrimos a nuestros padres, a veces muy tarde, y entendemos que no eran superhéroes, sino almas hermosas que dieron lo mejor que ellos pudieron, con aciertos y desaciertos? ¿Será que el amor se transforma? Las miradas confiesan lo que sienten. No mienten. No hay peleas tontas, ni desencuentros que duelan, sino más bien la vida misma con las risas y las penas en buena compañía,
Y la soledad también se disfruta. No es necesario tanto ruido ni griterío. El sillón, una manta y una copa de vino alcanzan para cerrar los ojos y hundirnos en algún sueño o algún lindo recuerdo. ¿Será que la vida va pasando y las piezas se siguen acomodando, pero sin tanto apuro? Pensamos en cómo vivir y cómo moverlas. ¿Será que la vida nos hace más sabios si supimos aprovechar cada fracaso, cada dolor, cada desencanto para volvernos más fuertes, más sensibles, menos perfectos, más humildes, menos ambiciosos y más humanos? ¿Será? Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 10 minutos en el Noticiero del Llano. Por escasez de alimentos en sus hogares, numerosos ciudadanos han salido de sus casas y se han propuesto a reclamar la presencia del gobierno municipal y departamental con mercados y otros elementos de primera necesidad. En el barrio San Cipriano, Comuna 8, y en los apartamentos de la cuarta etapa del barrio La Madrid, se realizaron cacerolazos. En diversos sectores se presentó la misma situación de protesta pacífica. Son personas de estratos socioeconómicos bajos que consiguen el sustento a través del día a día. Sin embargo, por la prohibición de salir de casa no han podido trabajar. Hay hogares con 5 y hasta 10 menores que pasan el día con agua de panela y café, dijo Marlene Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Cipriano. Ante las reclamaciones, el gobierno local ha tomado seguramente atenta nota para iniciar caracterizaciones que identificará cuántas familias son y para poder asistirlas humanitariamente, dijeron en la Secretaría de Participación Social. El Ministerio de Salud reportó 126 casos nuevos de COVID-19, con lo que Colombia llegó a 3.105, mientras que informó de 4 fallecidos y el total de víctimas mortales asciende a 131. Del total de casos nuevos, 53 están en Bogotá, seguida de los departamentos de Valle del Cauca, 19, Bolívar, 14, Antioquia, 12, Caldas y Norte de Santander, 7, Magdalena 4, Risaralda y Cundinamarca 3, Tolima 2, Nariño y Atlántico 1. Durante la jornada se procesaron 3.205 pruebas, un aumento significativo frente a las 1.256 y 2.315 de los últimos 2 días. En cuanto a los fallecidos, 3 son hombres de 57, 59 y 66 años en Cali, y el otro adulto de 69 años en Pasto. La autoridad sanitaria también reportó 98 recuperados, lo que elevó a 452 la cifra de personas que superaron la enfermedad en Colombia, en tanto que aún siguen activos 2.522 casos. El principal foco de la enfermedad en Colombia es Bogotá, con 1.291 casos. Le siguen Valle del Cauca, 532, Antioquia 301, Bolívar 159, Cundinamarca 126, Atlántico 95, Risaralda 72, Magdalena 70, Norte de Santander 57, Quindío 49, Nariño 42, Caldas 43, Meta 39, Cesar 32, Boyacá 31 y Santander 30. De los 3.105 contagiados, un total de 428, 13,79 están hospitalizados y de ellos 98 se encuentran en unidades de cuidados intensivos, mientras que son tratados en sus casas 2.094, 67,44. Colombia está en cuarentena desde el 25 de marzo y hasta el 27 de abril para tratar de contener el coronavirus. 7:15 minutos. Bangladesh rescató este jueves a 396 rohingyas mientras trataban de entrar al país en barco por la costa sur, tras pasar 2 meses en el mar intentando llegar a Malasia en condiciones terribles, dejando en la travesía al menos 28 muertos.
nos han explicado que salieron de Bangladesh hace unos 2 meses hacia Malasia y otros rohingyas de la región birmana de Rakhine se les unieron de camino. Les detuvimos mientras intentaban entrar en Bangladesh. Había 382 personas en el barco, dijo a EFE el portavoz de los guardacostas del país asiático. El hospital del Vall d'Hebron en Barcelona mantiene con vida a 8 pacientes de COVID-19 gracias a un sistema de oxigenación extracorpórea que da soporte al corazón y a los pulmones cuando estos órganos no funcionan. Esta técnica, conocida como ECMO, es muy compleja y da soporte respiratorio o cardiorrespiratorio mediante la combinación de una bomba centrífuga y un oxigenador de la sangre, explicó a EFE el jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Vall d'Hebron. 7 de la mañana, 16 minutos. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limita al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Le ofrecemos experiencia y calidad. El Noticiero del Llano. Veracidad, oportunidad y la información requerida sin gritos, sin estridencias y con independencia. Decimos lo que sabemos y sabemos lo que decimos. 7 de la mañana, 18 minutos. La situación del comercio en Villavicencio y otras ciudades del Meta, Guaviare, Vichada y en todo el país es muy difícil. Así lo señala FENALCO y lo corrobora un análisis hecho por la Cámara de Comercio de Villavicencio en su jurisdicción, donde señala que los empresarios no tienen medios económicos para sostener las condiciones más tiempo. Con personal estrictamente necesario, Coviandina reiniciará los trabajos en el proyecto Chirajara Fundadores en la vía Bogotá en medio de la pandemia y bajo controles sanitarios y bioseguridad. Según la concesionaria, ha implementado todas las medidas definidas en el protocolo de bioseguridad de la ANI. El personal comenzará a incorporarse esta semana para atender todos los requerimientos de implementación de protocolos de bioseguridad y posteriormente, de manera gradual, ingresarán los trabajadores de las diferentes áreas, comenzando por el túnel 7, quienes serán trasladados en los vehículos dispuestos por el concesionario y los cuales serán sometidos también a los procesos de desinfección y limpieza. Una vez implementadas las medidas de seguridad, se iniciarán actividades de obra de manera gradual y paulatina, dando prioridad al llamado de personal de la región. En esta fase no se convocará personas de ciudades lejanas. A todo el personal que ingrese a los frentes de obra se les verificará condiciones de salud, toma de temperatura, situación de oxígeno y presión arterial al ingreso durante la jornada y a la salida del turno.
7:20. A pesar de que la cuarentena por el coronavirus está vigente, decenas de colombianos se manifestaron en el norte de Bogotá para hacerle a las autoridades una petición concreta, que les donen alimentos o les permitan trabajar. Entre los manifestantes que bloquearon la avenida Suba, una de las principales de Bogotá y ubicada en una barriada del mismo nombre, había trabajadores informales de la construcción y vendedores ambulantes a quienes la cuarentena que comenzó el pasado 25 de marzo y que se prolongará hasta el 27 de abril los ha perjudicado. Tenemos bloqueada la vía porque queremos ser escuchados por el gobierno que nos tiene abandonados. No recibimos ayuda por ningún lado, dijo un trabajador a EFE, y agregó que si no les van a dar alimentos, pues que los dejen trabajar. Según la alcaldía de Bogotá, 262.561 familias de la ciudad se han visto beneficiadas por las donaciones monetarias desde que comenzó la cuarentena, y manifestó además que 15.425 familias vulnerables serán beneficiadas por 2.468 millones de pesos, que 8.793 recibieron mercados y unos 1.000 kits de aseo donados. 7:21. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó con cerrar el Congreso si no se reúne por la pandemia de COVID-19 para poder nombrar cargos sin la supervisión del legislativo. Trump apeló a un poder constitucional nunca antes utilizado para amenazar con cerrar la Cámara Baja y el Senado si estos no acuerdan reunirse o suspender su actividad por iniciativa propia. La práctica actual de abandonar la ciudad de Washington mientras se realizan sesiones falsas pro forma es un incumplimiento del deber que el pueblo estadounidense no puede permitirse durante esta crisis, dijo el presidente. 7:22 en el Noticiero del Llano. Están en sintonía del Noticiero del Llano. Esta es la voz del pueblo, la voz de la comunidad, la voz del llano, por Exitosa Estéreo en Villavicencio, Párate Bueno Estéreo en Párate Bueno, Cundinamarca, y Marfil Estéreo en Puerto Lleras. En el Noticiero del Llano, al pan pan y al vino vino. Por medio del decreto señalado con el número 555, el gobierno nacional determinó pasar un buen número de jubilados o pensionados con salario mínimo del Fondo Privado de Pensiones a Colpensiones. ¿Por qué le pasan solamente los del salario mínimo? ¿Por qué aquellos que pagan unas altas sumas no los pasan? Es el interrogante que sencillamente se hacen en diversos círculos de la economía y del sindicalismo en Colombia, habida cuenta de que esto no se tenía previsto, pero se adoptó con base en la emergencia que estamos viviendo. Hay mucha tela para recortar y mucha agua estará pasando debajo de los puentes para establecer la realidad de este acontecer, si efectivamente va a beneficiar a Colpensiones o por el contrario va a beneficiar, como siempre se ha hecho, a los todopoderosos de los fondos privados de pensiones. Y hay otro hecho importante adoptado anoche y que empieza a regir desde el día de hoy. El decreto 555 del Gobierno Nacional determinó que a partir de la fecha no se puede suspender a los usuarios de telefonía móvil si no pagan la cuota respectiva, porque este es un servicio esencial, un servicio público. En consecuencia, quienes no puedan pagar el valor de la telefonía móvil a Tigo, a Claro o a cualquiera de estas empresas, pues van a quedar exonerados de ello durante el tiempo que dure al menos esta normatividad
de la emergencia que estamos viviendo los colombianos. Y hay otro hecho que tiene que ver con la forma como se están produciendo asesinatos en diversos lugares del país. Hombre, anoche fue asesinado en el Cauca un muchachito indígena de solo 14 años que dicen estaba defendiendo lo social. Se han cometido también crímenes en lugares del Catatumbo y en el departamento del Meta ayer se produjo la muerte también de 3 personas. ¿Hasta dónde vamos a llegar con estos signos de violencia? Y más también con los atropellos que están cometiendo contra las mujeres, porque estas denuncian, pero después se chupan, como se dice, porque cuando llegan a las comisarías, entonces dicen, yo a mi hijito lo quiero mucho, no me lo vayan a meter a la cárcel porque yo lo necesito tenerlo en la casa. Esta situación culpabiliza a las pobres mujeres. Y finalmente quiero decir en un minuto, o en menos si se puede, ¿hasta cuándo van a seguirse robando al país? Ahora también en Arauca aparece una información donde se robaron una cantidad de billetes de la comida destinada a los pobres, como dicen ocurrió en Acacías, como dicen ocurrió en Santander, como dicen ha ocurrido en Cundinamarca. Inescrupulosamente los dineros para auxiliar a las gentes carentes de recursos se los están robando, no llegan. Y mientras tanto el pueblo, como ayer ocurrió aquí en Villavicencio, reclamando el que se les ayude porque tienen hambre, porque tienen sed, porque tienen necesidades, porque no han podido pagar el arriendo, porque no pueden salir a las calles, porque se les prohíbe, y está bien que se les prohíba, y está bien que permanezcan en las calles, pero entonces que estos auxilios lleguen. Yo tengo que destacar en el día de hoy la labor que han comprendido hasta la magnitud de lo social algunos funcionarios del gobierno departamental y también del municipal, y especialmente a John Jairo Reyes, el secretario privado de la alcaldía, que ha atendido a la gente con diligencia y se ha acordado de lo que es cuando se sufre, porque él ha estado haciendo investigaciones de diverso tipo, conociendo la situación que viven los marginados. Aquí en el Noticiero del Llano decimos lo que sabemos porque sabemos lo que decimos. Nuestro teléfono 314-298-6831, 314-298-3861. 7:28 minutos. Dentro de una investigación de orden fiscal que adelanta la Contraloría Departamental del Meta con el ánimo de establecer supuesto sobrecosto en la adquisición de 5.000 mercados en Acacías, el ente decretó la separación temporal del cargo de 2 funcionarios. Se trata de la actual secretaria de Gobierno, Berta Armanda Perilla Villamil, y el director de la Unidad de Contratación, Óscar Ortiz. El contralor Carlos Alberto López notificó que la medida cautelar al alcalde Eduardo Cortés para que, de acuerdo a sus facultades funcionales, expida los actos administrativos de suspensión del ejercicio de funciones. La medida pretende evitar que los 2 funcionarios alteren el curso de la investigación con ocultamiento o desvío de documentos que resultarán esenciales dentro de las diligencias. Recientemente, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, alertó públicamente que, al parecer, en Acacías y en Puerto Gaitán se estarían registrando posibles hechos de corrupción al contratar la adquisición de víveres a exagerados costos, triplicando el valor de lo que cuesta realmente en tiendas o supermercados. Esos artículos son para entregar como ayudas humanitarias a las familias que están cumpliendo el aislamiento obligatorio para evitar el contagio de coronavirus.
Evitar el riesgo de ser infectado por el virus COVID-19 es el objeto de la actividad de limpieza y desinfección de taxis y busetas a partir de las 9 de la mañana y hasta las 12 hoy en el Parque Los Fundadores en la capital del Meta. David Riaño, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Desastres del municipio, invitó a conductores del servicio público a cooperar con la jornada pasando por el sitio donde se realizará la limpieza. Bioagrícola del Llano, bomberos y empresa privada participarán en la actividad con equipos termonebulizadores y de la máquina M18. De esa manera, la administración municipal continúa la fase de contención de propagación del coronavirus, sostuvo el funcionario. Este es el noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lubacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. 7:31 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. La Procuraduría General de la Nación abre investigación al gobernador del Tolima, el alcalde de Ibagué y la directora de Cor Tolima. El mismo procurador Fernando Carrillo instó a la Procuradora Regional del Tolima, Valentina Martínez, para que comenzara las respectivas investigaciones en contra de los 3 funcionarios del orden departamental y municipal. Se conoció que Carrillo estará al frente de estas investigaciones y coordinará con su subalterna para las respectivas pruebas y el proceso a seguir. Por el contrato realizado para la compra y entrega de los kits nutrinacionales y de aseo para la población vulnerable de la región, un aparente sobrecosto habría sido denunciado en esta licitación. El contrato con la empresa León Gráficas por más de 1.000 millones de pesos para contratos de servicios de publicidad. Por el tema de los mercados kits nutrinacionales y de aseo, temas contractuales que empezará a ser investigada por el ente de control. El decreto y posterior posesión a Edilberto Pava como secretario de Desarrollo Social y Comunitario. Al parecer, Pava no habría cumplido con los términos para posesionarse en un cargo luego de ser contralor del departamento. La Procuraduría General de la Nación se encuentra en la recolección de los elementos de prueba para dicha investigación. Información para el Noticiero del Llano. Proponen recortar el Congreso para reactivar economía tras la crisis. Una reducción del Congreso que buscaría ahorrar más de 300.000 millones de pesos para reactivar la economía, propondría un grupo de congresistas del Centro Democrático. La iniciativa busca que el Senado quede conformado por 51 integrantes y la Cámara por 106 miembros, incluyendo las curules especiales que el acuerdo de paz le dio al partido político en el cual se convirtió la exguerrilla de las FARC. De acuerdo con Óscar Villamizar, representante a la Cámara por el Centro Democrático, esta iniciativa va a tener un ahorro para el Estado de 316.400 millones de pesos y el propósito es que con estos recursos se pueda hacer una inversión y reactivar la economía. Información para el Noticiero del Llano. Se propone eliminar días festivos, así está la temperatura para la propuesta en el momento. Mencionada la semana pasada por el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, de usar los días festivos para que se vuelvan laborales en algún momento, dado que en materia de producción cada uno de estos días tiene un costo alto, causó inconformidad en el turismo. Como respuesta, algunos gremios les enviaron una carta a los ministros de Comercio y Trabajo en la que manifestaron que cualquier medida implementada en esta crisis debe tener un impacto transversal a todos los sectores económicos y añadieron que los días festivos son indispensables para reactivar el turismo interno y el comercio regional. De acuerdo con este segmento, los puentes representan importantes picos en sus operaciones. En destinos como Boyacá, el Eje Cafetero y Meta, la ocupación puede llegar al 60% y en Cartagena incluso hasta el 80% en estos días, asegura Gustavo Toro, presidente de Cotel. Panorama
Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el noticiero del llano. Apareció el correo con el cual Taiwán alertó del coronavirus a la Organización Mundial de Salud. Fue enviado en el mes de diciembre, pero no se difundió. Se une a las acusaciones de Trump contra el organismo. Señalamientos del presidente Donald Trump sobre el supuesto mal manejo que le ha dado a la pandemia del coronavirus, lo que desencadenó la suspensión de fondos por parte de Estados Unidos. Se une ahora un correo que probaría que Taiwán sí había alertado sobre lo que estaba ocurriendo en China sin que la Organización Mundial de la Salud hiciera algo. Aunque la OMS negó el pasado viernes haber recibido alguna alerta de Taiwán, las autoridades de ese país decidieron revelar su contenido paralelo al anuncio de Trump. El Centro para el Control de Enfermedades de Taiwán emitió un comunicado en el que revela que la información se envió el 31 de diciembre del año 2019 y da otros detalles sobre su contenido. Los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán se enteraron de fuentes en línea de que había sucedido al menos 7 casos de neumonía atípica en Wuhan. En China, el término neumonía atípica se usa comúnmente para referirse al SARS, una enfermedad transmitida entre humanos causada por el coronavirus. Así pasó la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 24 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Miel de abejas de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31-3771, piso séptimo, edificio Centauros. O en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. Ante la alarma que ha ocasionado el contagio de coronavirus en 15 personas en la cárcel de Villavicencio, la Cámara de Representantes citó a debate de control político a fin de conocer qué acciones está adelantando el gobierno nacional frente a la problemática carcelaria, reportó el parlamentario liberal del Meta, Alejandro Vega Pérez. Los llamados a responder en representación del Estado son los ministros de Defensa Carlos Holmes Trujillo, Hacienda Alberto Carrasquilla, Justicia Margarita Cabello Blanco y del Interior Alicia Arango Olmos. El centro penitenciario y carcelario en Villavicencio se convirtió en el foco de la epidemia, cobrando mayor relevancia en el país, sumado al hacinamiento, deficiencia en infraestructura, falta de presupuesto, que generan el problema estructural. Ante esas consideraciones, varios representantes propusieron citar a debate para que cuenten cuál es el mecanismo a seguir para tratar la epidemia y el tipo de medidas que se deben adoptar. La invasión de los venezolanos nos causó graves problemas, pero señalamos hospitalidad. Las manifestaciones del alcalde de Puerto Carreño indicando que han sido muchos los inconvenientes registrados desde la llegada de oriundos de Venezuela huyendo del régimen de Nicolás Maduro. En Carreño se les ayudó y ahora muchos están retornando al hermano país, pero quedan familias que permanecerán durante mucho tiempo en condiciones difíciles porque el gobierno colombiano no tiene la forma de ayudarles económicamente, aseveró el alcalde Jairo Beltrán Hinojosa. Más que un juez para que determine quién sale en libertad en la cárcel de Villavicencio, se requiere un médico que valore el cuadro epidemiológico de cada detenido o condenado y establezca las condiciones de salud en que se encuentra, propuso el alcalde Felipe Harman. Ese es un ejercicio de responsabilidad que conduce a evitar la propagación del coronavirus bajo la sospecha de que esas personas de alguna manera tuvieron un vínculo con los reclusos que resultaron contagiados en el interior del penal. Al mismo tiempo, invitó a las familias a tomar todas las medidas del caso y fortalecer las medidas del autocuidado y la manera de interactuar con los vecinos. Harman dijo que si no se pusieron las pilas antes de que reventara el virus al interior del establecimiento penitenciario, hoy es un asunto bastante riesgoso adoptar la medida de excarcelación transitoria debido a que la cárcel actualmente es un foco de propagación del COVID-19. 21 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Por usted,
por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Siga las indicaciones y recomendaciones que le brindan las entidades que están haciendo frente a la pandemia, como la Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud, Gobernación y Alcaldías. No se deje llevar por mensajes alarmistas que llegan a sus redes sociales de fuentes que no se pueden verificar. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. Alumbrado público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. 9 minutos para las 8. La decisión del alcalde de Acacías, Eduardo Cortés Trujillo, de prohibir el ingreso de los carros procedentes de Villavicencio ha generado polémica en esa localidad. La determinación fue adoptada en desarrollo de un Consejo Extraordinario de Seguridad por temores al coronavirus, luego de conocerse que 15 personas están infectadas en la cárcel de la capital del Meta. Sumado a ello, ha generado preocupación también la excarcelación que seguramente se registrará en los próximos días. Por ahora cuestiona la medida que podría ser excepcional, señalan quienes se declararon en desacuerdo. Al menos 8 disidentes de las FARC murieron en una operación del ejército colombiano que fue realizada en zona rural del municipio de Argelia, en el departamento del Cauca. El ejército detalló que los disidentes hacían parte de la columna móvil Carlos Patiño, grupo armado organizado residual que se estaba enfrentando por la ruta del narcotráfico en el Cauca con el Frente José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional. La operación, que contó con el apoyo de la Fuerza Aérea y de la Fiscalía General de la Nación, se desarrolló en la vereda El Encanto, ubicada en Argelia, donde la inteligencia militar permitió ubicar a un grupo de delincuentes fuertemente armados que se encontraba en desplazamiento para cometer actos terroristas. 18 minutos para las 8. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció en televisión después de 34 días sin manifestarse en público y defendió la estrategia que ha adoptado su gobierno en relación con la pandemia por el coronavirus y que, según dijo, ha permitido al país contener en 9 casos con solo un fallecido. Al mandatario, que salió acompañado de su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, se le vio con ojeras pronunciadas y manos excesivamente blancas, según las imágenes transmitidas por televisión. Durante su discurso, Ortega defendió la decisión de su gobierno de no decretar ningún tipo de emergencia por la pandemia, no suspender las clases ni restringir la entrada o movilidad en su territorio a ningún viajero, porque si el país deja de trabajar, el pueblo se muere, según dijo. El coronavirus sigue cada día sumando más infectados en América, donde hay ya 725,000 contagiados, en medio de la preocupación por las pocas pruebas que tienen hasta el momento la mayoría de los países y las tensiones políticas en Estados Unidos y Brasil.
En los conteos recogidos por la Universidad estadounidense Johns Hopkins se registró la cifra de 725.753 casos, mientras que el número de muertes confirmadas, según la Organización Mundial de la Salud, ascendía a 27.336. 16 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Muy buenos días, les habla Francisco Rincón para el informe del Noticiero del Llano. La sabiduría popular de los hijos, por ejemplo, por esta época de incertidumbre se torna proverbial en dichos y hechos. Es el caso de Astrid Milena, mi hija, quien con acierto dice: después de Colombia afrontar paros campesinos de la dignidad campesina y ser ignorados en parte por el gobierno y los mismos compatriotas en sus justas peticiones, esta crisis nos revela ahora cuán importante es la labor del agricultor, del campesino, en la siembra, cosecha y producción de la inmensa variedad de insumos y productos agrícolas. Aquí es donde se revela la otra cara del hombre sufrido que en faenas duras se somete al inmenso rigor de velar por que florezcan los vegetales de la tierra, que son los que durante esta pandemia han sido consumidos inmensamente, que nos dan vigor, salud y también esperanza. El campesino, el agricultor, igual que el médico, son otros de los héroes anónimos de los cuales debemos sentirnos orgullosos y seguir su ejemplo por la abnegación, desprendimiento, cariño por sus seres y también por su amor por la tierra. Este fue el informe para el Noticiero del Llano de Francisco Rincón Ramírez. 14 minutos para las 8. Los ganaderos de la región de Arauca activaron las alarmas ante el inusitado incremento del abigeato en plena temporada de cuarentena. José Santos Ruiz informó que cerca de 320 animales se habrían llevado de la finca La Dalia, ubicada en la vereda Los Arrecifes, capital del departamento. Los hechos ocurrieron en la finca La Dalia, hasta donde llegaron al menos 5 hombres armados, quienes intimidaron y posteriormente amarraron al encargado y a las personas que se encontraban en el lugar para luego recoger el ganado y llevárselo. De manera extraoficial se dice que los bovinos fueron trasladados a territorio venezolano, aprovechando las condiciones del río Arauca en esta temporada de verano. Para establecer las condiciones de salubridad de 10 personas que salieron de la cárcel tras cumplir la condena, fueron confinados en un hotel de Villavicencio y en otro sitio de aislamiento adicional, dichos expresidiarios, donde iniciaron el proceso de cuarentena. La alcaldía de Villavicencio asumió los costos del hotel dentro de las acciones preventivas contra la epidemia que ha cobrado la vida de 2 presos y un tercero se encuentra recluido en un centro asistencial de la capital del Meta. La administración local solicitó al IMPEC que suministre las identidades de otros 42 presos que desde el 1 de abril salieron en libertad y actualmente se desconoce si están siendo valorados por médicos o se fueron de la ciudad. 12 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos. A nombre de la Consultoría Financiera y Empresarial SAS, lo asesoramos financiera y tributariamente. No se les olvide, les recordamos que la presentación de las deudas e impuestos nacionales se ampliaron para el mes de junio, pero hay que presentarlas y hay que hacer los respectivos pagos. No olvide su declaración de renta, sus impuestos de IVA, lo que fue la Cámara de Comercio, al igual que el impuesto predial y el impuesto a las ventas. Por eso, asesórese bien, asesórese en Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Ubíquenos en el 320-236-4464. Asesórese bien, confíen. A hablar de deporte, pues siguen todavía lo que es la crisis del mundo en cuanto a los calendarios, y a la gran mayoría de eventos se van a cancelar. Lo que ha sido en diferentes países, paradas del mundo, campeonatos mundiales, torneos internacionales, clasificatorios a los Juegos Olímpicos. Después de que pase todo esto, pues se tocará organizar la casa. La Federación, la Unión Ciclística Internacional ha manifestado
que el Tour de Francia definitivamente se va a hacer. Fue la fecha tentativa que ha quedado oficialmente del 29 de agosto al 20 de septiembre. En este orden de ideas, la Vuelta a España, que se iniciaba el 5 de septiembre, en el mes de agosto, pues quedó suspendido. Lo que sí se va a realizar es el Campeonato del Mundo, que tiene a la República de Suiza, y se iniciaría el 20 de septiembre, cuando termine el Tour. En el mes de octubre se va a realizar el Giro de Italia y se espera que, terminado el Giro de Italia, para el mes de noviembre se realice la Vuelta a España. En Colombia, pues no es ajeno el ciclismo. También hay una crisis porque no se sabe qué va a pasar también con el calendario. No se sabe qué va a pasar con algunos equipos que dependen presupuestalmente del ente oficial, de las gobernaciones, de las alcaldías. Tampoco no se sabe qué va a pasar con algunas empresas que patrocinan y en este momento de crisis muchos de ellos pues no están vendiendo, no tienen sus negocios o no pueden percibir o manejar este tipo para así mismo dar patrocinios. Entonces está en su propio calvario tras la suspensión de toda la actividad por la pandemia del coronavirus y el futuro es incierto. A pesar de que la federación tiene programada la Vuelta a Colombia, que ya está vendida por dos grandes empresas nacionales que ellas sí no están cerrando, se iniciaría el 10 de agosto. De los 53 eventos que tenía programado la Federación Colombiana de Ciclismo, entre pista, ruta, bicicross y el BMX, downhill, pues finalmente no se han hecho muchos. Y esperaremos, sabemos de la sapiencia del presidente de la Federación, el doctor Mauricio Vargas, quien es el presidente actualmente de la Federación. En el fútbol, hoy nueva reunión de los directivos del fútbol colombiano. Se lleva a cabo a partir de manera virtual. Invitaron al presidente de la DIMAYOR, al igual que al presidente de la Federación. Entre otros temas, ya le tienen un cuadernillo para darle al presidente a ver si les aprueba el sistema de fútbol que ellos quieren proponer. Hacer unas sedes fijas para jugar los partidos, otros hacer unos grupos donde estén más cerca. Saben que no lo van a hacer con público, a ver si por lo menos por la televisión lo puede realizar. Esa es una de las propuestas. La otra propuesta para el presidente de la Federación es para que hable con el señor Carlos Queiroz, quien es el técnico de la Selección Colombia, el portugués, para que lleguen a un acuerdo para lo que es el sueldo. Sigue también por parte del Lidermeta lo que van a hacer los 17 técnicos que va a pagar el Ministerio del Deporte. Siguen escogiendo las hojas de vida, mirando cuáles son las ligas que se tienen y que se les va a dar esta oportunidad. Pues estaremos muy atentos. No olvide visitar su página www.momentosdeportivos.com y nosotros seguimos confinados y viendo muy buenos documentales de deporte que hay en los diferentes canales y que están repitiendo. Vale, que no conoce su historia, tiende a volverla a repetir. Con Omar Augusto Guevara pasaron los momentos deportivos. 7 minutos para las 8. Personal de guardia de la cárcel de la capital del Meta denunció nuevamente la falta de protección contra el coronavirus, poniendo en riesgo a los funcionarios y a sus familias. Señalaron que tapabocas y guantes son adquiridos con sus propios recursos. El penal solo cuenta con una enfermera jefe para 1.700 internos. Afirman que los presos con coronavirus están en el mismo pabellón de otros 60 internos. Leonardo Ramírez, funcionario de la cárcel de Villavicencio, pidió elementos de protección de bioseguridad. También exigieron que les tomen las pruebas como se le está realizando a la población interna, porque la seguridad de ellos también depende de nosotros. Frente a esta denuncia, la secretaria de Salud, Tania Cortés, solicitó al INPEC realizar 300 pruebas y priorizar a los que están precisamente diciendo que tienen síntomas respiratorios. Si no hay condiciones de bioseguridad en clínicas y hospitales, ¿qué puede esperarse en las cárceles? Están en riesgo no solo los reclusos, sino todo el personal que allí labora, señaló el sindicato. Estamos de acuerdo en el sentido que se cumpla el debido proceso y nos juzguen con causa, señalaron alcaldes del Meta. Así lo expresaron al Noticiero del Llano
al respaldar la declaración de Gilberto Toro, ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, al señalar que es consciente de la necesidad de sancionar la conducta contraria a la ley realizada por cualquier mandatario local siempre y cuando se le respete el debido proceso. Sin embargo, les pide a los órganos de control, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía General de la Nación, respetar el debido proceso al que tienen derecho todos los colombianos en sus intervenciones ante los medios de comunicación. Con ocasión de los procesos de compra de mercados e insumos necesarios para atender la emergencia generada por el COVID-19 en el país, vemos con preocupación intervenciones en las que ya se da por cosa juzgada la actuación de los mandatarios locales sin respetar el debido proceso al que tienen derecho todos los colombianos. En Colombia primero se da la noticia de apertura de investigación a los medios que a los mismos investigados. Entendemos, respetamos y aplaudimos el papel que realizan los entes de control día a día para velar por el buen uso de los recursos de los colombianos, pero les pedimos que sea respetado el debido proceso, aseguró Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fede Municipios. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8 nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Paratebueno Estéreo, Ondas del Manacasías, Marfil Estéreo, Superestelar, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.